Cuando les digo acerca de estudiar la palabra del Señor, de tener el conocimiento de la Biblia, se los digo porque es muy importante para poder entender, comprender el plan de redención. Hoy vamos a mirar qué significa el día de la expiación. De hecho, desde 1844 estamos en el día de la expiación. Vamos a mirar qué significa. Primeramente vamos a leer Levítico 16:30, donde el Señor dice: porque en este día se hará, o sea, en el día de la expiación, que en 1844 cayó el 22 de octubre, dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Así que ese día de la expiación, el sacerdote, que en aquel entonces era Aarón, al principio, les comunicaba al pueblo de Israel que tenían que hacer conciencia, afligir sus almas, ir a confesar sus pecados, llevar un cordero al tabernáculo, al tabernáculo que Dios le mandó a Moisés que levantara aquí en la tierra. Y cuando llevaban ese cordero y lo sacrificaban confesando sus pecados, el cordero significaba que era Cristo, era un símbolo y una sombra, figura de que era Cristo. Entonces ahí quedaban perdonados sus pecados, y así iban todos los del pueblo. Y aquel que no lo hacía, moría, era apartado de Israel, o sea, moría, inmediatamente moría, porque pues con eso estaba manifestando que no quería ser parte del pueblo de Dios, que no quería obedecer al Señor. Así que en el Viejo Testamento, en algunas ocasiones les he dicho, las cosas se cumplían inmediatamente. El Señor cumplía, ¿cómo les diré? El Señor hacía efectiva la condena de la desobediencia. Hoy, desde Jesucristo para acá, el Señor está en silencio, pero hará lo que hacía en el Viejo Testamento, o sea, ejecutará la sentencia. Las personas piensan que Dios no mira, o que Dios es impersonal, o que Dios no hará nunca nada, pero lo hará. Dios hará justicia. Así que es necesario que aflijamos nuestras almas, y de hecho desde 1844, cuando empezó el último día de expiación, en el Viejo Testamento era un día literal, pero a partir de 1844, el día cuenta desde esa fecha hasta el día que Cristo venga, o más bien hasta el día que se cierre el tiempo de gracia. Así que llevaban el cordero, confesaban sus pecados y quedaba limpio por completo. Eso es lo que tenían que hacer todas las personas del pueblo. Vamos a leer qué dice Éxodo 25, 8 y 9 para demostrarles lo que Jesucristo le dijo a Moisés. Dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esa fue una orden específica de Dios para Moisés, y así lo hizo. Levantó un tabernáculo donde todos iban a hacer sacrificios, llevaban animales que representaban a Cristo Jesús. Pero cuando Cristo Jesús vino, vamos a leerlo, 1 Corintios 5, 7, cuando Jesucristo vino a morir, Él fue, dijo Juan, ¿se acuerdan? Cuando dice Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue el último Cordero y el verdadero. Los animales eran un símbolo de que Jesucristo vendría a morir como ellos morían en el altar. Así que Cristo, cuando vino en la Pascua, murió. 1 Corintios 5, 7. Y Él fue el último Cordero, Él fue el verdadero Cordero, Él es nuestra Pascua. 5:7, dice la palabra del Señor, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él fue el último Cordero y el único que murió sin pecado. Por eso cuando Aarón, que era el sumo sacerdote del tabernáculo al principio, les decía que el cordero que llevaban, o el animal que iban a llevar, el que representaba a Cristo, tenía que estar sin defecto, porque Cristo no tenía ningún defecto, no hablando físicamente, bueno, también, pero hablando de que nunca pecó. Así que era importante leer estos versículos donde el Señor le ordena a Moisés que levante el tabernáculo, donde dice que Cristo ya fue sacrificado por nosotros en nuestra Pascua, y donde el Señor le ordena a Moisés que levante y donde 16:30, ya se me olvidó lo que dice 16:30, no, sí dice, habla sobre
sobre el día de la expiación. Pero lo vamos a leer. 16:30. Porque en este día, o sea, en el día de expiación, dice, en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Es lo que les digo que hacían, iban y se confesaban, sacrificaban ese cordero que representaba a Cristo y ellos quedaran completamente limpios. Y así duraba todo un año. Y hasta que volvía a llegar el día de la expiación se volvía a hacer lo mismo, porque en el santuario el sacerdote agarraba con sus dedos y salpicaba la cortina de la sangre de Cristo Jesús, perdón, de la sangre de los corderos que mataban. Y la sangre que Cristo Jesús derramó cuando murió, esa es la sangre del último cordero, del verdadero cordero, del que si tú crees en él, te da la vida eterna. Así que espero no hacerme bolas, espero que me entiendan. Por eso les digo que es necesario. Yo tengo muy claro, perdón porque no termino a veces la frase. Yo entiendo, les voy a decir esto, yo entiendo perfectamente lo que dice la Biblia. Lo que se me dificulta un poquito es de explicárselo porque son cosas que tienen mucho detalle y no quiero decir algo que no es. Aquí lo importante es que en el tabernáculo se llevaba un cordero que representaba a Cristo, lo sacrificaban, confesaban sus pecados y en ese momento quedaban limpios, y así cada año. Pero desde 1844, 22 de octubre, que es en ese año cayó en octubre, estamos en el último día de expiación. Y ustedes se preguntarán, pero ya van varios años, casi 200 años, pero eso es algo más profundo de explicar. Pero solamente representa un día, desde 1844 hasta que se cierre la gracia. Así que les voy a leer lo que se hacía en el tabernáculo. Dice el ministerio diario, lo que hacía el sacerdote diario. Dice, en el santuario terrenal los sacerdotes llevaban a cabo dos funciones distintas. Una tenía que ver con la celebración de los sacrificios diarios en el lugar santo y la otra se relacionaba con la ceremonia de purificación anual. Ese es el día de la expiación. Dice, anual del lugar santísimo, o sea, al lugar santísimo del tabernáculo, porque había dos departamentos, el lugar santo y el santísimo, y solamente se entraba una sola vez en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos, donde se presentaba Jehová. Entonces dice, el ministerio sacerdotal que se realizaba en el lugar santo del santuario puede ser descrito como un ministerio de intercesión, perdón, reconciliación y restauración. Era un misterio continuo que proveía constante acceso a Dios por medio de los sacerdotes, por medio del sacerdote. Esto simbolizaba la verdad de que el pecador arrepentido tiene acceso inmediato y constante a Dios por medio del ministerio sacerdotal de Cristo como intercesor. Es lo que el Señor Jesucristo ahora está haciendo. Desde 1844 pasó al lugar santísimo. Así como Aarón entraba una vez al año en el día de la expiación, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que desde 1844 pasó al lugar santísimo, porque estaba en el lugar santísimo, y a partir de ahí Él está intercediendo por sus hijos ante su Padre. Entonces dice, cuando los hombres en la tierra toman el lugar de mediadores entre Dios y los hombres, usurpan el lugar que corresponde a Cristo en el cielo, y eso lo hacen los sacerdotes católicos, hablando del sistema papal, de lo que ellos hacen, que es un error. No estoy hablando de los feligreses, estoy hablando de lo que hacen los sacerdotes y de lo que hacen el sistema papal. Dice, ahí quieren usurpar el lugar del Señor, de Jesucristo, porque ellos dicen que ellos pueden perdonar pecados, y la Biblia dice que solamente Cristo puede perdonar, solo Dios puede perdonar pecados. Así que ellos se atribuyen ser representantes de Dios en la tierra, y eso es falso. Ellos no pueden perdonar pecados porque ellos son pecadores igual. El único que puede perdonar pecados es Dios, porque Dios es santo, puro, nunca ha pecado, y Él tiene la autoridad para perdonar al pecador, no ningún hombre. Así que dicen, de la misma manera que los animales sacrificados en el santuario terrenal representaban a Cristo, Jesús
como un cordero sin mancha, o sea, sin pecado y sin contaminación. Así también el sacerdote que ministraba en el santuario era símbolo del verdadero gran sumo sacerdote, que ese es Cristo, que ministra en el santuario celestial por cada uno de nosotros. Así que Jesucristo está ahí ahorita en el lugar santísimo. Y hasta que se cierre el tiempo de gracia, saldrá de ahí y entonces vendrá por su pueblo. Eso es lo que se hacía diario. Las personas tenían, si pecaban, tenían que llevar un cordero, pedir perdón y empezaban de nuevo. Pero el último día de expiación empezó en 1844 y ya no habrá otro día de expiación porque estamos en el final del tiempo. Y alguna vez se lo dije al pastor porque a mí me corrieron de la iglesia donde yo iba por hablar con la verdad. Y yo se lo dije y se me quedó mirando como dudando de lo que yo le estaba diciendo y al final terminó diciendo, ¿usted sabía que los adventistas no se van a salvar? Entonces eso me llenó de tristeza, me llenó no podía creer lo que me estaba diciendo, porque él en vez de preocuparse por enseñar la verdad, dijo definitivamente los adventistas no se van a salvar. Entonces es triste saber que no se están esforzando los que están dirigiendo ahorita la iglesia adventista al séptimo día, porque las personas, y siempre hay excepciones, la gran mayoría es la que está errando, pero siempre hay excepciones y hay pastores que hablan con la verdad. Y se los digo porque Dios me ha guiado a que yo aprenda mucho de los pastores que el Señor ha levantado y que siguen fieles a Él. Pero la gran mayoría han apostatado. Esperemos que reflexionen, que el Espíritu de Dios los impresione de tal manera para que ellos se den cuenta del error en el que están viviendo y que llevarán a muchas ovejas a la perdición y ellos también, y ellos pagarán 10 veces más que el que ha sido perdido. Así que eso es lo que se hacía diariamente. Ya les dije, las personas llevaban un cordero si pecaban y se les perdonaban los pecados, confesándole al Señor. Entonces dice, ahora sí vamos a leer lo que pasaba cada año. El ministerio anual, la función sacerdotal que se realizaba en el lugar santísimo del santuario terrenal era un ministerio de purificación, o sea, se estaba purificando el santuario. Pero, ahorita vamos a seguir. Se realizaba una vez por año y lo dirigía el sumo sacerdote. Después de realizar la obra de expiación por los pecados, en representación de Cristo como mediador, el sumo sacerdote tomaba sobre sí los pecados que habían contaminado el santuario durante todo el año y los transfería al macho cabrío llamado Azazel, que representaba a Satanás. Así es, cada año el sacerdote tenía que tener 2 machos cabríos, uno que representaba a Cristo Jesús y el otro representaba a Azazel, a Satanás. Entonces, en el día de la expiación, que era una sola vez al año, todos los pecados que las personas iban a confesar ahí se ponían en la cabeza del macho cabrío que representaba a Satanás, y ese macho cabrío era llevado al desierto. Y eso es lo que va a pasar al final del tiempo. Todos los pecados que salgan, porque ahorita Jesucristo está purificando el santuario celestial, y todos los pecados que salgan de ahí van a ser puestos sobre la cabeza de Satanás para que pague las consecuencias de haber hecho tanta maldad en este mundo y de que sufra el castigo por el pecado que introdujo aquí en este mundo. Y el otro macho cabrío que representaba a Cristo Jesús era sacrificado en el fuego, así como fue sacrificado Cristo Jesús en la cruz. Entonces dice, de esta forma, representaba a Satanás, lo conducían al desierto fuera del campamento de Israel, simbolizando así la erradicación del pecado. De esta forma, el santuario quedaba purificado de toda la contaminación acumulada durante un año. Eso lo dice Levítico 16. El día de la purificación del santuario se denominaba día de expiación. Era un día de aflicción del alma. O sea, ahora, desde que estamos en el día de la expiación, desde 1844, el pueblo de Dios debe estar afligido, buscando al Señor diariamente, viviendo en santidad. Pero si llegamos a pecar por algún motivo, no es que nuestra costumbre tenga que ser pecando todos los días, porque eso es falso, eso es satánico. Pero si llegamos a pecar, dice la palabra del Señor que tenemos a nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado que intercede, que es Cristo Jesús, para perdonarnos. Pero si llegamos a pecar, no es que cada que pequemos el Señor estará ahí, porque eso es burlarse de Dios. Así que dice, el día de purificación del santuario se denominaba día de la expiación. Era un día de aflicción del alma, ya lo leí, en el cual el pueblo de Israel examinaba su relación con Dios. Los hijos de Dios tenemos que tener
El pueblo de Dios tiene que tener una relación íntima con el Señor, una cercanía personal. Y así el Señor, cuando nosotros nos confesamos por alguna equivocación, el Señor nos perdona. Y estamos continuamente, diariamente, viviendo en santidad. O sea, apartados del pecado, apartados del mundo. Dice, en el cual el pueblo de Israel examinaba su relación con Dios, un día de juicio en el que no solamente el santuario debía quedar limpio, sino también el pueblo. Así que aquí dice que cuando Cristo salga del lugar santísimo, el santuario celestial quedará completamente limpio, ningún pecado habrá ahí ya, porque Cristo habrá purificado ese santuario. Y entonces saldrá del lugar santísimo y se vestirá de ropas reales para venir por su pueblo. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se me fue lo que les iba a decir ahorita. Lo traía aquí presente. Ok, el punto de lo que les estoy diciendo es de que si conociéramos el santuario terrenal que se encuentra en el libro de Levítico, podríamos entender, y más específicamente en el capítulo 16, si entendiéramos, y eso lo podemos entender por medio del Espíritu de Dios. Por eso les digo, es importante querer amar al Señor para obedecerle. Cuando lo hacemos eso, el Señor nos da su Espíritu Santo y podremos entender claramente lo que el Señor nos quiere decir. Así que estamos en el día de la expiación desde 1844. Ese día terminará hasta el día que se cierre el tiempo de gracia. Cristo Jesús saldrá del lugar santísimo, se vestirá de rey y vendrá por su pueblo. Así que a mí me apasiona todo esto, pero como les dije al principio, lo tengo muy claro en mi cabeza, pero como tiene muchos detallitos, y yo apenas estoy pues aprendiendo, apenas el Señor está en mi proceso, Él está pues trabajando en mí. Yo quiero tener la facilidad de palabra y poderles decir lo que verdaderamente significa el santuario. Así que si conocemos el santuario, conocemos el plan de redención. Si conocemos, bueno, se los voy a decir ya rápidamente. El santuario lo podemos llamar que tenía 4 partes, por así decirlo. El campamento, que significa el mundo. El atrio, que significa donde Cristo, que significa, bueno, también la tierra, porque Cristo murió aquí en la tierra, y ese sería el atrio porque ahí estaba el altar de sacrificio. Después estaba el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban para poder entrar al lugar santísimo, al lugar santo y al lugar santísimo, o sea, al templo. Y eso representaba la resurrección de Cristo Jesús, el lavacro. Había en el atrio dos muebles, y eso es lo que representan. En el altar donde Cristo murió en la cruz, porque ahí se sacrificaban los corderos, y significa que ahí estaba la cruz. En el lavacro, donde estaba el agua para que los sacerdotes se lavaran, significa la resurrección de Cristo, como ya les dije. Después entrabas al lugar santo, que ahí estuvo Cristo desde que ascendió, cuando resucitó. Ascendió y entró al lugar santo, y ahí estuvo hasta 1844. En el lugar santo se encuentra, porque es literal, está un templo celestial en el cielo, un santuario celestial, donde la mesa de los panes de la proposición significa la palabra del Señor. Había en esa mesa 12 panes que significaban las 12 tribus de Israel, y después los 12 apóstoles. Así que ahí en la mesa de los panes representa la palabra del Señor, porque dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es el pan espiritual. Cristo Jesús también dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Así que después estaba un candelabro de 7 brazos que tenían que mantenerse siempre prendidos, que el sumo sacerdote se encargaba de eso, de que nunca se apagara, y eso significaba que siempre la luz debía estar encendida, porque significa el Espíritu Santo, y también significa que tanto Cristo Jesús como sus hijos tenemos que ser la luz del mundo. Después estaba en el lugar santo otro mueble que era el altar del incienso, donde también siempre tenía que estar el sacerdote echándole ahí un tipo de perfume al carbón, al carbón encendido, para que todo el tiempo estuviera fragante el templo del Señor. Pero ese humo que salía representaba las oraciones de los hijos de Dios,
las oraciones que Dios escucha. Y también representan cuando Cristo estaba aquí en la tierra y Él intercedía por nosotros. Él oraba siempre ante su Padre para que pudiera protegernos. Y eso también lo dice la Biblia. Dice, no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los protejas del mundo, que los protejas del mal. Así que ese incienso significaba oraciones de los hijos de Dios y de Cristo Jesús por nosotros. Después estaba una puerta. En ese lugar santo solamente había 3 muebles. Entonces, después estaba la puerta que unía el lugar santo del Santísimo, y en el lugar santísimo solamente se encontraba el arca del pacto, donde en el arca del pacto, dentro de ella, se encuentra la ley del Señor, y eso es literal. Estuvo aquí en el santuario terrenal, pero literalmente está en el lugar, en el santuario celestial. Ahí está la ley del Señor. 10 mandamientos. También está la vasijita con el maná, que también representa a Jesucristo, porque el Señor dijo que es el pan caído del cielo, y el maná fue el pan caído del cielo. Y también se encuentra la vara de Aarón, la que reverdeció, que cuando dice reverdeció significa la resurrección, la vida. O sea, una vara seca dio flores, dio fruto, reverdeció. Cuando Cristo iba a escoger al sacerdote o a la tribu que iba a representar, que iba a trabajar en su santuario, Aarón era de la tribu de Leví, y el Señor les pidió a todas las tribus que agarraran una vara, y que la vara que sería elegida, esa sería la que reverdecería. Y ahí dentro del pacto, del arca del pacto, se encuentra la vara de Aarón, que está reverdecida, con flores, con fruto, y eso significa resurrección. Así que todo tiene un símbolo, todo tiene algo que decirnos espiritualmente, y cuando conocemos el santuario, entonces conocemos el plan de salvación, como ya les dije. Entonces Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que es el atrio. Después, cuando resucitó, entró al lugar santo, y ahí estuvo hasta 1844, es el lugar santo. Después entró en el lugar santísimo, y ahí está haciendo su obra de sumo sacerdote, intercediendo por sus hijos. Así que ese es el plan de redención. Espero no haberme hecho bolas, porque como les digo, lo tengo aquí bien clarito en mi cabeza, pero a veces se me es difícil decírselos. Pero el Espíritu de Dios los convencerá. Dice el Señor que cuando uno predica, y eso me encantó cuando lo supe, que cuando uno predica con el deseo de salvar a las almas, de dar el conocimiento verdadero a las personas, dice que el Espíritu Santo llega fuerte a los corazones de las personas que escuchan y son convertidas. Así que a pesar de mi imperfección, a pesar de mi falta de vocabulario correcto, el Señor obrará en aquellos que en verdad quieran conocerle, amarle y obedecerle. Así que es muy importante conocer el santuario terrenal para poder comprender el santuario celestial. Y ahorita en este tiempo estamos viviendo en el último día de expiación, y ya muy pronto terminará el tiempo de gracia y se acabará ese día de expiación. Y entonces Cristo habrá dicho, consumado es, y Él vendrá por su pueblo. Así que espero, como les dije, que me hayan entendido, y que el Espíritu Santo impacte de tal manera sus corazones que les haga entender que es necesario conocer la palabra del Señor para ser bendecidos con el Espíritu de Dios. Que mi Señor los bendiga.